Bien, señores, Pelegrín Castillo es diputado por la Fuerza Nacional Progresista, aliada del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones. Pelegrín Castillo es un mundo no aparte, pero es un diputado excepcional, porque él siempre tiene unas temáticas y unos proyectos que en una forma increíble, aún teniendo muchas diferencias con sus compañeros, inclusive de aliados, ha logrado aprobación de muchísimos programas, de proyectos. Ahora resulta que no solamente está en asuntos de las aguas territoriales, sino también que está envuelto ahora en un diálogo minero. Y resulta que está muy a propósito el tema minero, porque hoy el país se debate con dos ingresos al Estado, que son el oro y el ferroníquel, con la Loma de Miranda y con la Barrigol. Yo creo que Pelegrín Castillo ha estado agarrando el rábano por el bulbo, no por las hojas, porque realmente un diálogo minero es vital. Y digo que es vital porque lo primero que tenemos que decidir es si nosotros vamos a explotar recursos naturales. Y no le van a venir a uno, como se le dijo a este pueblo, yo no leí ese contrato. Después le buscaron otra forma, que fue, estábamos en otras condiciones. Pero todo el mundo sabe que Pelegrín Castillo, o Hito Bisonó, o Minú Tavares, y muchos diputados y legisladores, tienen información de organismos internacionales que le indican para dónde van las cosas. Y ahí había información privilegiada. ¿En cabeza de quién cabe que el oro iba a seguir bajando y que solamente lo sabía la Barrigol, por lo que compró un contrato y pidió modificación? No, lo sabía mucha gente y lo sabían legisladores. Yo creo que un diálogo no solamente para tratar un tema particular, sino para trazar políticas mineras que van a afectar todas las generaciones de ahora en adelante en República Dominicana, así como trató el tema de las aguas territoriales, que son temas perennes, son para toda la vida y para todas las generaciones que vienen después de nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Pelegrín y que nos hable del diálogo minero, en qué consiste y dónde debe de estar el interés de nosotros, tanto los medios como el país y el poder legislativo en cuanto a la minería. Gracias y perdóname la introducción. Buenos días, muy contento de encontrarme aquí. Gracias por la oportunidad de venir a compartir con ustedes una serie de inquietudes, de preocupaciones que tenemos con este asunto que usted tan apropiadamente acaba de formular. Usted distinguió entre la forma casuística de manejar la cuestión fundamental de los recursos no renovables del país y la perspectiva de políticas nacionales. Y precisamente lo que hemos propuesto es la realización de un gran diálogo nacional para la minería responsable y segura. Nosotros queremos en ese diálogo que todos los sectores de la vida nacional definan sus posiciones y produzcan acuerdos puntuales sobre dos aspectos fundamentales. Primero, si vamos a desarrollar minería en el país, minería a la escala que República Dominicana puede permitir, porque República Dominicana, gracias a Dios, gracias a su geología extraordinaria, tiene una dotación de recursos no renovables, metálicos y no metálicos, que nos permite pensar en minería de nivel mundial. Entonces, uno de los aspectos que tenemos que dilucidar en ese diálogo nacional sobre la minería segura, responsable, es si lo vamos a desarrollar o no, porque hay un enfoque
que no ha sido explícito, pero que está presente en este debate y en otros debates, de que un país como el nuestro no puede ni debe desarrollar sus recursos no renovables porque es una isla, porque es un país pequeño, porque tiene un alto riesgo, porque afecta a otras actividades. Entonces, ese es un tema que tenemos que explicitar, tomar conciencia, porque de ahí se va a desarrollar una opción de desarrollo u otra opción de desarrollo. Si tomamos la decisión, que yo creo que está tomada, porque ningún país con la dotación de recursos que tiene República Dominicana puede renunciar a su minería, entonces la otra discusión, que es medular, sobre qué bases vamos a desarrollar esa minería. Y esa vertiente de la discusión, yo creo que debe abarcar 4 temas fundamentales. Primero, y yo creo que se desarrolló y se concretó muy apropiadamente en el debate nacional sobre Barrick y los términos del trato tributario, el trato fiscal con Barrick. Acuerdo de ganar. El Estado Dominicano no puede hacer acuerdos para perder con sus recursos no renovables. No puede hacer acuerdos para perder. Pelegrín, yo quiero saber, para que sigas en esa tónica, si el diálogo incluye un inventario. Mira, hay un amigo tuyo y mío que en el año 1962 se puso a la disposición del profesor Van Bosch. Los dos estaban fuera del país y desconocían totalmente. Un gran dominicano. Y cuando a él le pidieron que aceptara la dirección de minería, le dijo: mire, profesor, es lo siguiente, yo estaba fuera del país en los últimos 30 años. Y segundo, no hay un inventario minero sobre el que se pueda hacer planes. Deme 6 meses para yo hacer un inventario minero y saber cuál es la situación contractual, porque también aparecen contratos que uno no sabía que existían y los contratos hay que cumplirlos. Así como hizo ese ex director de minería en 2 ocasiones y que fue tronchado por el golpe de Estado. Por el golpe. La pregunta es la siguiente: el diálogo minero incluye, así como tú a veces vienes con una botellita de oro negro aquí, incluye un inventario de recursos naturales. Yo creo que ese es un aspecto importante, porque yo creo que esta discusión también debe servir para que la gente conozca qué tiene República Dominicana. Mire, a mí me tocó ser el partero. ¿Qué tiene? Sí. ¿En qué cantidad y si es rentable? A mí me tocó ser el partero de la ley del Servicio Geológico Nacional. ¿Servicio? Geológico Nacional. Yo me siento muy orgulloso de las leyes que he aprobado. Yo creo que esta es una de las más importantes. Es una ley orgánica para crear una institución que va a administra ya formalmente la masa de información geológica cartografiada y georreferenciada de República Dominicana. Aquí no se conoce que República Dominicana, con excepción de Estados Unidos y Canadá, tienen la mayor información de su estructura geológica ya cartografiada y georreferenciada. Eso se hizo gracias a un programa de cooperación que duró más de 10 años de la Unión Europea con técnicos dominicanos. Y esa información, una de las metas de políticas es ponerla a la disposición del país, para que el país sepa, todo interesado sepa qué tiene República Dominicana en términos de recursos, de geología. Claro, ese es el punto de partida, porque eso es un proceso que nunca termina. Nosotros tenemos que hacer unos estudios todavía más profundos de áreas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sabemos que hay un área del país donde hay un potencial de geotermia, de generación de electricidad a partir del calor de la tierra. Ese es un estudio que hay que hacer para saber cuál es el potencial que tiene República Dominicana. Sabemos que hay. Ahora, ¿cuál es el potencial? Eso hay que desarrollarlo. Tenemos que hacer un estudio de tierras raras, que son los nuevos elementos, el nuevo umbral de la minería. Tenemos que poner la mira en la minería ya de futuro, que ya está tocando la puerta, que es la minería de mar.
Entonces, eso tiene que ser parte del diálogo, porque tiene que ser un diálogo informado, equilibrado, sin prejuicio, de que todos los sectores concurran a discutir qué es lo que vamos a hacer con visión de proyecto nacional. Entonces, ¿qué pasa? El acuerdo de ganar es clave, y yo creo que se logró un hito con este gran debate alrededor de Barry, porque todos los sectores de la vida nacional se unificaron para reclamar un mejor trato, un trato más justo, más equitativo, más transparente. Entonces, ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto tiene que ver con un acuerdo que República Dominicana debe firmar. Se llama Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas, que se le aplica a las empresas mineras y empresas petroleras, especialmente en sus relaciones económicas con los estados y los gobiernos municipales. ¿Qué paga cada empresa? ¿Qué paga el sector minero al gobierno? ¿Y cuáles son los conceptos? Ese es un elemento de transparencia, porque parte del problema que hay con la minería, y eso hay que reconocerlo, la minería históricamente ha sido una actividad en clave. Empresas extranjeras que vienen a un país, reciben autorización de explotar los recursos, el Estado recibe unos recursos y la sociedad lo que tiene es una sensación de que lo que se hace ahí no se conoce, algo opaco, algo distante. Y por otro lado, los ingresos, la gente se pregunta, ¿se están llevando los recursos y dónde van los ingresos? ¿Cuáles son los ingresos? Entonces, el acuerdo de ITIE, que lo suscriben ya 37 países que tienen potencial minero y petrolero, permite la creación de organismos, de organizaciones de la sociedad para el control social con apoyo internacional de las actividades de las mineras. Poca gente conoce eso, pero tiene que discutirse en el diálogo, porque ese puede ser uno de los mecanismos de articulación para superar el problema que hay de la sensación de alienación, de enajenación, de que lo nuestro finalmente es algo que se lo están llevando las grandes empresas y que los gobiernos reciben unos ingresos y que no se sabe qué se hace con esos ingresos. El tercer aspecto del diálogo tiene que ser la institucionalidad del Estado, porque también hay una realidad. Usted tiene aquí, en el caso de República Dominicana, empresas de nivel mundial. Glencore, Strata, explotando ferroníquel, que es la más grande del mundo. Tiene Goldcorp, Barrick junto, las dos más grandes en oro. El potencial de minería que nosotros tenemos permite pensar que nosotros podríamos tener muchas empresas grandes en el país. Ahora, frente a esa realidad, usted tiene en una relación muy asimétrica, muy vulnerable, un Estado enclenque. La Dirección de Minería tiene un presupuesto anual de $1 millón. Hay 12 geólogos sirviéndole al Estado, 4 vehículos habilitados, un laboratorio que se donó en el 2002. Que el potencial no se corresponde con... Claro, cuando usted tiene empresas de este nivel y cuando la minería puede representar un aporte al Producto Interno Bruto... ¿Tú entiendes que debe ser un ministerio? El ministerio ya está propuesto y los organismos internacionales y todos los especialistas entienden que esto es fundamental, fortalecer la institucionalidad. Pero no es solamente crear un ministerio, es la formación de recursos humanos. Le voy a decir, la última carrera de geólogo, la última promoción de geólogo, se graduó en el año 1989 y se cerró la carrera. Ahora se está reabriendo en la Universidad Oriental ahí en Cotuí, la carrera de ingeniería, de geología o de minería. Pero el país necesita una apertura. ANAMAR, Autoridad Nacional de Asuntos del Mar, acaba de anunciar que en INTEC, con Universidad Complutense de Madrid, empiezan 5 diplomados que van a constituir una maestría en ciencia de la tierra. Entonces, eso tiene que ser un componente de la política del Estado
en esa materia. Y el último aspecto, doctor, del diálogo minero tiene que ser, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? Porque yo le voy a decir, aquí hay una preocupación con el medio ambiente que yo comparto y creo que tengo autoridad para hablar de eso, porque en mi accionar político me he preocupado por el medio ambiente. Yo sé que el agua, por ejemplo, es el mayor recurso nuestro y de la isla y que tenemos que cuidarlo. Pero yo veo el movimiento medioambiental desenfocado, porque estamos hablando de los riesgos potenciales de las mineras, pero el problema real de todos los días, que es el ataque a las cordilleras, a las cuencas de los ríos, el desmonte de los bosques, la sedimentación de las presas, el mal uso del agua, está ahí y yo no veo preocupación por ese tema. Yo he dicho, aquí la amenaza verdadera al desarrollo del país viene de la pobreza y exclusión y de la falta de institucionalidad. ¿Usted quiere un ejemplo? Tenemos 18 años con la Ley General de Agua. El doctor Balaguer, en su último gobierno, nos mandó la Ley General de Agua. Tenemos 18 años y no lo hemos podido aprobar. Y es el recurso más importante del país. Y eso no forma parte de la agenda de los movimientos. Es que no hay dinero ahí, Peregrino. Doctor, pero es la vida del país. Pero no hay dinero, no hay dinero. Si hubiera sido el oro ya lo hubieran aprobado sin leerlo. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos con el doctor. Juan de Dios no es un mito, es una realidad. Miren la chacabana que le confeccionó al maestro Jorge Solano, que le queda bien. Naturalmente al maestro todo le queda bien, porque él es una buena percha. Pero maestro Solano le hicieron una bella chacabana, Juan de Dios. Bien, señores, Pelegrín Castillo estaba hablando de la famosa área en el Caribe y en toda América Central y en la parte norte de Venezuela y Colombia. Pelegrín, adelante. Bueno, doctor, yo señalaba que este es parte de un tema que República Dominicana tiene que conocer, porque estamos hablando del diálogo minero. Y yo creo que cuando pensamos en qué recursos tenemos que integrar el mar y además adoptar la perspectiva sobre el tema de la exploración petrolera. Yo quisiera que me colocaran en pantalla para explicarle a los amigos y amigas televidentes. Miren, esto es parte del mapa del continente en exploración petrolera en el mar, que se conoce internacionalmente como exploración offshore. Para nosotros fue una sorpresa encontrar que en el mapa provisto por la compañía Infill, que es una compañía internacional especializada en análisis de energía, y en este caso en el área de offshore, aparece República Dominicana en el mapa, y un mapa que va a estar vigente en términos de actividad petrolera hasta el 17. ¿Qué resulta? Cuando nos llega esta información, nos llegó la información de la exploración de todo el mundo, nos llamó la atención de este trazado de bloques de exploración para licencias no operativas en el Caribe. Y vemos que hay 4 bloques. El primero básicamente en la parte este de República Dominicana, incluyendo áreas de mar, la cuenca de San Pedro Macorís, la cuenca de Yuna, y después 3 bloques más al sur, en la frontera que nosotros tenemos con Puerto Rico y con el Reino de Holanda. ¿Qué es lo llamativo de todo esto? Que esa información no fue provista por las autoridades dominicanas, y las autoridades dominicanas desconocían esa información. Yo hablé con el actual director de minería, hablamos con su equipo, hablamos con la gente del Servicio Geológico Nacional. Nadie conoce esa disposición de las áreas nuestras en mar.
nadie autorizó que eso se proveyera a esa compañía. Tengo ya el reporte que las autoridades anteriores, y esto pasó en el 2009, tampoco lo hicieron. Entonces, indagando, hemos descubierto que es la agencia especializada de la Secretaría de Interior de Estados Unidos la que ha provisto esta información a la compañía Infill. Es decir, que es una agencia del gobierno norteamericano que le manda a una compañía especializada la demarcación de los bloques de exploración petrolera en áreas dominicanas. Nosotros estamos pidiendo, ya hemos hecho la solicitud en el Congreso, yo mismo estoy presidiendo la Comisión del Mar y la comisión ya está apoderada, que se haga una investigación sobre esto y que se proceda a hacer la rectificación. Es una coincidencia que hace ya en tu primer periodo de diputado tú hablaste de los límites y ahora aparece lo offshore. ¿Tú tenías conocimiento ya de eso o eso fue un elemento nuevo? Mire, yo tengo conocimiento. Pero una tuviste conocimiento. Una cosa es la cuestión del límite, otra cosa es la cuestión de los recursos energéticos. Pero es una coincidencia. Sí, no, pero ya sabíamos desde el año 96, mi primer periodo, que uno de los intereses que movían a las empresas, al Reino Unido, de Inglaterra, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, era la potencialidad de recursos que podían existir en la zona norte. Después que el país completó su proceso de delimitación en el campo internacional, es bueno que el país sepa que el Reino Unido, Estados Unidos y Japón protestaron la ley de límite de República Dominicana. Y eso no es nada excepcional en los organismos internacionales, eso es el pan nuestro de cada día. Todas las delimitaciones de frontera marítima toman un tiempo, son contestadas, son cuestionadas, siempre hay algún país que... ¿Pero por qué Japón? Bueno, yo creo que ahí eso tiene que ver mucho con el hecho de que nosotros como país, y a mí me tocó encabezar esa resistencia, República Dominicana por su ubicación, es un importante punto en el tránsito de los barcos que llevan material radioactivo desde Japón hasta Francia, son barcos ingleses. Y como nosotros fuimos los que planteamos esas objeciones, al plantear la ampliación de los límites y llevar los límites nuestros de mar territorial de 6 millas a 12 millas, es probable que es lo que permite la Convención de los Derechos del Mar, es muy probable que se haya producido algún tipo de alianza para protestar con estos temas. Porque nosotros hemos protestado por el tema del traslado de material radioactivo. Todos los años, 4 veces al año, pasan por nuestras aguas barcos con material radioactivo que son muy seguros, tenemos que reconocerlo, pero siempre plantean un riesgo para la seguridad nacional de países como el nuestro. Pero el punto principal es que nosotros también sabemos que en esa parte este, en la plataforma de San Pedro de Macorís, ya tenemos información interesante. La información la teníamos de que la compañía móvil en la década de los 80 había hecho unas sísmicas y lanzado una campaña sísmica en ese sector y que habían tenido hallazgos de gas en los fondos marinos. Eso lo confirmó en el 2009, precisamente cuando se manda esta información a Infill, lo confirmó el barco Hespérides. El barco Hespérides da a conocer el hecho de que hay emanaciones de gas en la plataforma de San Pedro de Macorís, Doctor, su tierra, a 1.400 metros de profundidad. Este año esperamos que noviembre, diciembre, originalmente estaba previsto para abril, mayo,
se complete la evaluación, eso gracias a la cooperación española y a la Universidad Complutense de Madrid y su equipo científico. Ahí vamos a tener la confirmación de la posible existencia de una estructura de hidrocarburos. Para nosotros eso es muy importante. Y se va a estudiar la zona norte, que nunca se había estudiado. No es una campaña de exploración petrolera, quiero hacer la aclaración, pero ahí en este caso, por petición del Estado Dominicano, por petición nuestra, de ANAMAR y del Servicio Geológico Nacional, va a haber una campaña orientada a saber si hay una estructura con potencial de hidrocarburos en plataforma San Pedro de Macorís. Pero eso aparece ahí en el 2009. Y al mismo tiempo aparece la información que se pudo confirmar, yo fui personalmente y lo pudimos confirmar, que en la ribera del río Sanate hay emanaciones de petróleo, de un petróleo de calidad superior. Se mandó a evaluar al Reino Unido y las pruebas dieron que se trataba de un petróleo calidad premium. El doctor Andrés Pérez Estaún, en el 2009, que es un especialista español en esta materia, que fue de los que dirigió la investigación del programa SINMIN 1, SINMIN 2 de cooperación europea, reveló en la Semana Internacional de Energía que República Dominicana en el este tiene unas áreas muy interesantes, porque hay unas estructuras sedimentarias de mucho grosor, 6, 7 kilómetros, y por otro lado parece que hay muchas condiciones para la posible existencia de hidrocarburos, de petróleo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que definir. Pues ahí eso cabe en el diálogo minero. Debe ser parte de la discusión, porque hay gente que, un poeta de su tierra también, el poeta Sánchez Lamut, que tenía el enfoque de que el petróleo no debíamos explotarlo, y escribió un poema que se llama El presentido petróleo de mi tierra. Entonces le pedía al petróleo que se fuera más hondo, que huyera a la codicia de los hombres blancos. Eso fue en la década de los 60. Pero el mundo ha cambiado y todos los países, si ustedes ven en este mapa, aquí tenemos el vuelco que hay a la exploración en mar. Mira, y esto es solamente, si ves el área de Cuba, ahí queda claro que hay una actividad de exploración muy alta. Si ves Jamaica, también ves que Jamaica está delimitando. Si nos movemos para Centroamérica, ahí vemos que México ni hablar, es un vuelco enorme que hay a la exploración. En Trinidad y Tobago ya Nicaragua se estableció. Ya no, es un punto maduro, ahí no hay frontera. Ya Trinidad y Tobago tiene más de 80 años, 90 años de explotación. Ese es un país ya petrolero, con refinería. Con refinería, pero con un potencial gasífero enorme, y está volcado al mar. Pero todo el Caribe está volcado al mar. Colombia, offshore. Las Guyanas, offshore. Ahora Aruba, Curazao y Bonaire empiezan con la compañía Rexol. Guadalupe. Todo el Caribe está mirando el mar. Todo el Gran Caribe está mirando el mar Caribe. Y nosotros en eso estamos rezagados. Y le puedo decir, aquí nadie puede hablar seriamente de que no tenemos. Nadie puede decir que tenemos a escala comercial, pero sí sabemos que hay muchos indicios, mucha información. Ahora, yo le puedo certificar y le puedo probar fehacientemente que aquí no se ha hecho el esfuerzo sostenido, apropiado, con el nivel de inversión, con el nivel de tecnología, para definir o no definir de una vez y por todas si tenemos o no tenemos hidrocarburos. Y esa es una opción que República Dominicana ya constitucionalmente fijó. Fue una enmienda que nosotros presentamos, la acogió el Congreso, la Asamblea. En la
en la cuestión, en el capítulo de los recursos naturales, hay una definición a la exploración de petróleo y gas como alta prioridad nacional. Entonces tenemos que dar los pasos para sentar la base de la política. Es un campo donde el Estado lo que necesita es más institucionalidad y demostrar voluntad política que recursos, porque la mayoría de los estados como el nuestro no invierten en exploración, sencillamente crean un buen marco legal, crean un buen marco contractual, contratos apropiados, equitativos para ambas partes, crean un órgano regulatorio de política y mejoran permanentemente su información para atraer a nuevos jugadores. Pelegrín, para terminar, tú eres también jefe político de un partido que, aunque no ha crecido lo deseado, ha tenido permanencia y con posiciones muy claras, sin tener que ver con lo que la gente quiere oír quizás. Le tiene que estar dando seguimiento al tema electoral. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el fondo de la interpelación, el conversatorio, como se le quiera llamar, al tema de la Junta? Yo le pedí al presidente de la comisión, al diputado Henry Merán, que me diera la oportunidad de intervenir ante la comisión, porque me tocó presidir la comisión de diputados de la República que asistió a Costa Rica en el año 1999, la primera vez que sentaban en una corte internacional a la República Dominicana. Y yo tengo que darle ese testimonio a mis colegas para que ellos tengan conocimiento de cuáles son los intereses internacionales que se están moviendo contra la República Dominicana y contra el ejercicio soberano que hizo República Dominicana de definir la nacionalidad dominicana. En el 99, en la corte, yo fui testigo, y hay testigos vivos todos, gracias a Dios, que revelan el interés de las organizaciones no gubernamentales. Ellos iniciaron la sesión ante la corte, la primera audiencia donde se sentaba República Dominicana en el banquillo de los acusados, con un video titulado República Dominicana, el apartheid del Caribe. Sí. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una herramienta de la política exterior de Estados Unidos, se atrevió con un grupo de estudiantes que creían que estaban haciendo la gran hazaña de combatir el apartheid, se atrevió a solicitarle formalmente a la Corte que le prohibiera, en virtud de una acción popular al Estado Dominicano, el ejercicio de cualquier medida de repatriación contra cualquier nacional haitiano, independientemente de su estatus migratorio. Obviamente la Corte no fue tan lejos en ese momento, rechazó eso, pero el argumento fue que República Dominicana tenía una incapacidad para ejercer políticas de control migratorio, de control fronterizo, respetando los derechos humanos. Bien. Entonces, ese testimonio yo lo quiero dar y relacionarlo con lo que está pasando. En la comisión. Con lo que está pasando. Bien. Gracias, Pelegrín. Es una pena que el tiempo se nos agotó. Le damos las gracias al diputado Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista. Le deseamos éxito al diálogo minero y a la Junta Central Electoral. Gracias, Pelegrín.